Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sí existe! ¡No existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a Radio Bacana. Hoy con el programa Mujeres en su Andar, construcción de paz desde los territorios. Vamos a iniciar esta conversa con Nayibe de Fumuprot, que nos acompaña desde Miranda, y con Olga de Azuemipim. Otras compañeras se irán juntando a lo largo de la conversación, vienen de otros territorios y bueno, se irán juntando a este conversa sobre las mujeres en su andar. Nuestro proceso es los derechos humanos, la reconciliación, el perdón, la paz, la convivencia con las personas que entregaron armas, que en este momento se llaman firmantes de paz. En nuestro andar con nuestras compañeras como mujeres, al principio pues nosotras teníamos como cierto resentimiento, pues porque habemos muchas madres que han perdido sus hijos en este conflicto armado que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, al estar con ellas, hemos visto que estas mujeres también han sufrido, han vivido las mismas violencias, porque también han perdido sus seres queridos, como sus hijos, como sus hermanos, como con sus compañeros en armas, alzados en armas, y nosotros hemos sabido comprender que ese dolor de ellas no es diferente al dolor de nosotras también, y hemos decidido que para vivir en paz tenemos que dejar las armas, tenemos que dejar el ego, el rencor, la envidia y empezar a vivir por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros vecinos, por nuestros hijados y le apostamos a ese proceso de paz. Y como nosotros le apostamos a ese proceso de paz, también queremos que el Estado nos dé un poco, nos aporte un poco de ese proceso, que en vez de invertir en la guerra, invierta en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras mujeres, para que ese andar de nuestros hijos, ese futuro de nuestros hijos sea un futuro por venir, que sea que las mujeres tengan una oportunidad de trabajo, de convivencia y que el perdón no sea de palabra, sino de corazón, que podamos vivir en paz, tanto el Estado como los que se han incluido en las filas de ambos como le dijéramos ahí, hombre, pues como en nuestro territorio no solamente tenemos disidencias, helenos, águilas negras, ejército y narcotraficantes, pues nosotros le apostamos a que todas estas personas se ingresen a este proceso de paz en nuestro proceso de andar, porque nuestro futuro no es la guerra, nuestro futuro es la paz. Qué hermoso, muchísimas gracias, Nayi. Se me aguaron por acá los ojos y todo. Compa, te escuchamos. Muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Olga Lucía Prado, vengo de Miranda, Cauca, de la vereda Los Pinos. Pues sí, aquí apostándole mucho al proceso de paz, porque en ese proceso de paz he estado con muchas
personas afirmantes de la paz, porque yo tengo un equipo de fútbol y en esos escenarios nos hemos reunido con ellos y veo que han sido personas iguales a nosotras, entonces no sé por qué el resentimiento. También pues hay muchas madres que han perdido sus hijos y entonces en eso estamos trabajando con ellas en equipo y nos hemos forzado mucho como para dejar el odio hacia esas personas y por eso le estamos apostando al proceso de paz. Qué poderoso, ahí ya tenemos pistas sobre esas iniciativas de paz, ¿no? Con el equipo de fútbol y todo. Sí. Pero bueno, para que seguir un poco como hemos planteado la conversa de hoy, quisiera preguntarles, y vámonos de una al grano, desde sus organizaciones, de sus experiencias de vida, desde sus territorios, ¿sigue siendo importante hablar de paz? Ya un poco nos han dicho con esta introducción tajantemente sí. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz? Desde sus experiencias y organizaciones. Cuando nosotros hablamos de paz, hablamos primero del perdón y la reconciliación. Cuando nosotros en nuestro municipio le apostamos al proceso de paz, cuando las FARC decidió entregar armas, nosotros los acogimos en nuestro territorio, en una vereda que se llama Monte Redondo, donde allá ellos pudieron llegar y pudieron empezar ese tratado de paz como firmantes de paz. Y desde allí nosotros les empezamos a apostar desde nuestro municipio, desde el alcalde, desde la comunidad. En el momento que ellos llegan y aceptarlos, eso fue un récord y eso nos ha ayudado a nosotros como municipio a que esas iniciativas PEDET lleguen a nuestro municipio y es el municipio que en este momento más iniciativas ha tenido y han sido compartidas tanto para la comunidad víctima del conflicto armado como las personas que entregaron armas. ¿Y qué se entiende vos? ¿Qué sentís desde tu experiencia, Olga, y desde lo que ha sido los procesos, las organizaciones y este territorio donde están? ¿Qué es la paz? ¿Qué es lo que entendemos por paz? También quería como profundizar un poco en Nayib ahorita, desde los procesos que han sido de mujeres, ¿de qué se trata cuando hablamos de paz? Bueno, o sea, lo que yo siento y veo que estamos como en la paz y hemos tratado es porque ya esas mujeres ya no van a coger una arma, sino que vamos a trabajar en equipo, porque estamos trabajando en equipo con organizaciones. Ejemplo, pues doy mi opinión de que ya no van a coger un arma, sino que van a coger un balón. O sea, ese todo ha sido el proceso y que estamos trabajando en conjuntos. Gracias, Olga. ¿Vas a añadir algo, Nayib? Sí, para mí la paz en nuestro territorio es no enterrar más jóvenes, no más madres llorando, ni más madres muertas en vida. Para mí eso es la paz, porque la paz empieza desde nuestros hogares. Cuando nos asesinan un joven, no importa que no sea un hijo o que sea el hijo del vecino, a nosotros todos nos duele. Y si nosotros queremos una paz, es con una paz verdadera, no con una paz de palabra, no, que se firme en un documento, no. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes salgan adelante, que vayan a la universidad, que trabajen, que los padres estén seguros en su casa, que nosotras como mujeres podamos decir, nuestros hijos van al colegio y quedarnos tranquilas en la casa, pero cuando no hay paz estamos intranquilas en la casa porque no sabemos en qué momento va a explotar una granada, va una bomba y nuestros hijos están en las guarderías, en los colegios, nuestros esposos pasan por las vías, nuestros hijos a veces son soldados profesionales, nuestros hijos a veces están en las filas, entonces es una preocupación constante y lo que queremos nosotras como mujeres en nuestro territorio es que haya una paz verdadera, no de documento, y que los recursos no se desvíen, porque a veces firman la paz, llegan los recursos, pero la corrupción se lo deja todo y los que entregan armas vuelven y las cogen y vuelven otra vez el riesgo. Nosotros queremos una paz verdadera que sea de por vida, que sea Colombia, el municipio, que demuestre al mundo entero que sí se puede concebir la paz y una paz de verdad y duradera. Para una paz más allá de la firma de un papel, ¿no? Preguntarles ahorita entonces,
como comenzar a adentrarnos del contexto, cómo está en estos momentos el territorio, cuáles son las principales afectaciones que están habiendo en estos momentos, como por la violencia, por el conflicto, por la guerra. Pues, o cómo está el territorio. En este momento nuestro territorio se siente inseguro, no se siente esa paz, no se siente esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos están asesinando a nuestros jóvenes y porque yo al mismo tiempo le echo la culpa también a la misma comunidad, porque la misma comunidad, como la ley no cumple con lo que debe hacer, buscamos esa ley que es una ley muy certera, muy audaz y no tiene compasión con las personas. Si usted cometió un error y usted busca a ciertas personas, esa persona muere. Mientras que si usted va por la ley castiga de una manera diferente, es un castigo muy distinto a los castigos que están dando en este momento. Entonces, en el municipio de Miranda no estamos sintiendo esa paz verdadera y el andar de nosotras es que la ley se cumpla para que no haya una segunda ley con diferentes mandatos. Muchas gracias. Olga, ¿querés agregar algo sobre las afectaciones en el territorio? Pues sí, o sea que, como dice la compañera aquí, que no sea solamente papeles, porque pues de igual manera ya hemos perdido seres queridos y entonces no queremos que lo que nosotras estamos pasando, las otras mamás de pronto también lo hagan. Como le íbamos contando, en nuestro municipio de Miranda, Cauca, hasta ahora no hemos conformado una mesa de diálogo, pero sí sería muy bueno que empezáramos a sentarnos y plantear cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y qué queremos en esa mesa de diálogo. Yo, por ejemplo, propongo que en esa mesa de diálogo no solamente estén los entes municipales, sino los entes regionales y los nacionales, como el presidente, como el gobernador, como el alcalde, como los concejales, y de la comunidad, que estén presentes las madres que han sufrido este conflicto armado, que han puesto en esta guerra que no tiene un sentido, que como les digo yo no tiene ni pies ni cabeza, que se sienten estas madres, que ellas mismas salgan desde su pensamiento, desde su sentir, qué es lo que quieren, para qué lo quieren, porque como madres que han perdido sus hijos o que no queremos perder nuestros hijos, decíamos en ese andar esa paz no solamente de papel, sino verdadera, y que estén también los comandantes de las diferentes filas, de las diferentes acciones. ¿Por qué? Porque a veces mandan delegados y cuando hay que cumplir dicen, no, yo no firmé nada, yo no dije nada, eso no lo dije yo. Entonces no va a haber un compromiso de palabra, de fe y de respeto. Entonces, que estén los firmantes de paz, que esté nuestra Fuerza Nacional, como es el Ejército, la Policía, la Fiscalía y todos los entes, para que esto sea de verdad y sea un hecho y no de palabra, sino un hecho que sea realidad, porque lo que se dice se lo lleva el viento y lo que se escribe y no se cumple es como mamá le gallo la vida. Entonces, nosotros las mujeres en nuestro territorio queremos progresar, queremos que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos se capaciten, que nuestros hijos no estén en filas, de ninguna diferente de las filas, ni que vayan a prestar servicio. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos sean unos grandes empresarios, que cultiven el campo, que las madres puedan dormir tranquilas las 24 horas del día, que no es que si están en el ejército, ¿a qué horas me llega una mala noticia? Que si están en las filas, ¿a qué horas me llega una mala noticia? No. Nosotros lo que queremos es paz y paz verdadera en nuestro territorio. Pues yo digo que en esa paz, pues como dice la compañera, pues el presidente sería una pieza muy clave para que llegue todas las organizaciones de los grupos armados al margen de la ley, pues que o sea, que sí quieran la paz. Entonces, para nosotras las madres y que hemos sufrido ese conflicto, estar más tranquilas, poder tener a dónde nosotras llegar, porque hay veces que a nosotras nos ha tocado que salir de un pueblo para otro, no tenemos pues de pronto posibilidades para el trabajo, que
los estudios de los niños, queremos que sean alguien en la vida, entonces sí queremos que haya mucho compromiso. ¿Cuáles son esos cambios estructurales? ¿Cuáles son esas transformaciones necesarias para que una paz de verdad se consolide en el territorio? En primer lugar sería acabar con los cultivos ilícitos y con el narcotráfico, porque el narcotráfico es uno de los primeros entes que hace que hayan filas o grupos al margen de la ley. El narcotráfico es una de las muertes de nuestros jóvenes, porque en el consumo mueren muchos jóvenes, porque estos jóvenes se desvían de lo que tienen que hacer en su futuro. Yo pensaría que primero acabar con el narcotráfico, con los cultivos ilícitos y transformar nuestro territorio sería lo esencial. Para lograr de pronto, o sea, bueno, digamos, para lograr lo de transformaciones, yo diría que sería, sí, muy bueno de que no hayan cultivos ilícitos. También yo diría que para esos jóvenes tengamos como un hogar de paso, como, ¿sí me entiende? Como algo que nos puedan ayudar, como la alcaldía, porque pues en este instante no hay ningún apoyo hacia ellos, solamente se ven cultivos ilícitos y ya. Perfecto, por ahí escuchaban, parece que ha llegado otra de las invitadas. Vamos a seguir de todas formas aquí con la conversita, que se nos vayan juntando también en este andar. Ahorita preguntarles qué se propone y qué caminan desde sus organizaciones para la construcción de la paz. ¿Cuáles son esas iniciativas que salen desde las mujeres en los territorios y con quiénes están construyendo la paz, ¿no? Que como decía, ya también ha habido un sondeo un poco desde lo que nos han contado, pero que podamos profundizar en cuánto tiempo llevan, cómo se han organizado y qué es lo que esperan con estas iniciativas. Desde mi organización, nosotros hemos propuesto los proyectos productivos. Eso sería algo muy esencial para que las mujeres en su andar empiecen a progresar, no solamente en lo del conflicto armado, sino entre lo que nosotros llamamos la violencia intrafamiliar. Porque si no hay recursos, en el hogar hay mucha instabilidad y hay problemas, hay golpes, hay maltrato, hay decadencia. Nuestros hijos también empiezan a consumir exactamente también por eso, por el maltrato intrafamiliar que hay. Entonces, eso es algo verífico, que hayan proyectos productivos, microempresas, empresas, tierra. Algo que piden las mujeres en nuestro municipio es tierra, que haya tierra para las mujeres, porque las mujeres si tienen donde vivir, tienen una vivienda, tienen economía, pueden trabajar, pero si no tenemos tierra, nos toca pensar como de dónde vamos a sacar para pagar un arrendo, dónde vamos a meter a nuestros hijos. Entonces desde ahí le estamos apostando al proceso de paz. Nosotros estamos colocando un granito de arena cuando empezamos a capacitarnos con el SENA en formulación de proyectos, porque si nosotros nos capacitamos, tenemos esa valentía de formular un proyecto y decirle, señor Estado, necesitamos tierra, necesitamos proyectos productivos, necesitamos una economía para nuestro municipio. Así nuestros hijos no solamente tendrán que ingresar al ejército o a las filas o irse para otro país, para otro departamento, sino que en su mismo municipio tendrán estos recursos, tendrán estas oportunidades. Si hay una universidad en nuestro propio municipio, nuestros hijos podrán estudiar. O sea, le pedimos al Estado, en nuestro andar es exactamente eso, que haya una vida mejor para nuestros hijos, nuestro futuro. Desde nuestra organización le apostamos a eso, a los derechos humanos, a defender ese territorio. Contanos un poco entonces también de las iniciativas, profundicemos en eso del fútbol también. Sí, a mí me gustaría en lo de fútbol que de pronto que nos apoyen mucho, porque nosotros nos toca que nosotras en el equipo que tenemos, o sea, nunca hemos tenido un apoyo de la alcaldía o así, no, nunca nos han apoyado ni con un balón, ni con uniformes, ni nada de eso. Entonces sí queremos que nos apoyen, porque tenemos muchos niños y en vez de ir a coger un arma, que cojan mejor un balón, que se vuelvan profesionales. Incluso en Miranda han salido muchos niños que quieren y que son talentosos, pero que ha pasado que no han podido porque no tienen los recursos para traerlos a entrenar acá a Cali. Entonces pues que nos colaboren
que nos ayuden en esa, pues como en esas debilidades que tenemos. ¿Cómo crees que es ese aporte en la construcción de paz que se hace desde esta iniciativa? Pues en los equipos de OSEA nosotras somos unas chicas que pues subimos la zona rural, ¿cómo se llama eso? Compartimos con personas que han estado de pronto en las filas y ya vemos que son personas normales como nosotras, entonces pues seguimos. Dentro de las afectaciones que hay en los territorios, hablábamos en uno de los encuentros, era el tema de la reconfiguración de los actores armados en los territorios. Si nos pudieras contar un poco cómo está eso y cuáles son las implicaciones que tienen y las afectaciones para la población esa reconfiguración. Bueno, en el municipio de Miranda el conflicto armado nos ha tocado y nos ha tocado muy duro. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos quiénes son los que nos están atacando, porque hay diferentes filas, diferentes grupos armados. Entonces, cuando llegan al territorio y se enfrentan, no sabemos quién es quién, por dónde coger, si son los malos o los menos malos. Qué fuerte es. Sí, a los menos malos. Pero entonces tenemos una confusión porque pues cuando llega el ejército a nuestro pueblo, nosotros sentimos como si llegara la paz, pero no es así, porque sabemos que hay personas en el ejército que también tienen familia, que ellos están defendiendo un país y que están peleando por una lógica que no es lógica. Entonces es como algo que no entendemos, que no sabemos qué vamos a hacer, porque son diferentes grupos armados, unos del Estado y otros que no son del Estado, pero nos sentimos mal porque no sabemos qué están peleando, no sabemos qué es lo que quieren. En realidad las personas, ni los que están allá mismo en las mismas filas, saben qué es lo que están peleando. Se supone que están peleando por el pueblo, pero están afectando al mismo pueblo, porque los hijos de los ricos no son los que están en las filas, los hijos de los ricos no son los que están en el ejército, los que están en las filas son los hijos de los pobres, de diferentes partes, son los hijos de los pobres. O sea que si estamos peleando por el pueblo, porque es el pueblo el que se está agarrando. Listo, Nancy, gracias. Vamos a hacer una pausita en este momento, que llegaron otras compañeras, entonces vamos a organizar esta mesa nuevamente, a reorganizar. Seguimos en esta conversa de Mujeres en su Andar, construcción de paz desde los territorios. Y bueno, lo prometido es deuda, llegaron esas otras invitadas. Les agradecemos nuevamente por hacer ese esfuerzo por llegar. Sabemos que tienen agendas complejas también, que también es complejo moverse desde los territorios. Entonces, agradeciéndoles mucho pues como la apertura para seguir abriendo espacios para la conversa sobre esas construcciones de paz. Entonces, un poco la dinámica que les proponemos es que cada una se presente, ¿no? Su nombre, si lo quieren decir, de qué organización vienen, de qué territorio, proceso, y la información que consideren pertinente para saber quién habla hoy detrás de esos micrófonos. Bienvenidas a Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. ¿Quién arranca? ¿Quién dijo yo? ¿Será que? Dale. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Luz Ospina, vengo del municipio de Sevilla, hago parte de la Asociación de Mujeres y Hombres Víctimas y Campesinos Constructores de Paz del municipio de Sevilla. Bienvenida, Luz Helena. Buenas tardes, mi nombre es Elisa, hago parte... Espérame un momentico, Elisa, porfa, creo que está apagado ese. ¿Me ayudas? Acá arribita. El botón de arribita. Gracias, Olga. Listo, ya te tenemos ahí. Buenas tardes, soy Elisa, hago parte de la colectiva de mujeres de los acuerdos de los 90. Elisa. Buenas, mi nombre es Elizabeth Caicedo y hago parte de la red de mujeres combatientes de los acuerdos de paz de los 90. Y también hago parte de Corpo Mujer. Corpo Mujer. Epa, ahí vamos
a buscar de qué se trata. No, mentiras, danos una intro un poco de qué se trata Corpo Mujer. Bueno, Corpo Mujer es una organización que tuvo una historia grande aquí en el departamento, sobre todo en la época de los 90, 2000, hasta el 2010 más o menos, que hizo un trabajo fundamental con mujeres en el departamento, que trabajamos la red, la confluencia departamental de mujeres, y se hizo y se está intentando como volver a trabajar estos procesos que tienen que ver mucho con la formación política de las mujeres y su reconocimiento del territorio y todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo y sus transformaciones. Gracias, Elizabeth. Bueno, entonces entremos en materia de una vez. Uno de los asuntos que hemos tratado en los encuentros que han hecho parte del proyecto es de qué hablamos las organizaciones, las comunidades, los territorios cuando hablamos de paz. Porque sabemos que cada territorio también tiene una particularidad de acuerdo a lo que se vive y las apuestas en territorio. Entonces, preguntarles de qué hablamos cuando hablamos de paz. ¿Quién arranca? Elisa, que tiene ahí el micrófono. Bueno, de una. Creo que esta es una búsqueda que se ha hecho desde hace ya muchos años, pues yo ya soy una mujer mayor, yo también me pregunto a veces, se habla de invitar jóvenes, también debería haber un espacio especial para pensar en mujeres mayores que siguen pensando en los temas de la actualidad, pero muchas se han ido ya retirando a sus propios espacios porque no van teniendo cabida, o sea, cómo abrir otras posibilidades. Pero es un tema que se ha trabajado y que digamos que se ha ido transformando, porque en el fragor de las guerras se pensaba que la paz era no matarnos más, y posteriormente creo que hemos ido entendiendo que paz es un concepto muy generoso, muy grande, que nos implica una buena vida, nos implica de respeto de derechos, implica otra posibilidad de humanidad incluso, y por eso el feminismo ha sido amante de la paz toda la vida. O sea, yo recuerdo las primeras marchas de mujeres, las del silencio por la paz en este país, y siempre han jugado un papel importante cuando en las mesas se acaban las negociaciones, luchar porque las negociaciones se resolvieran y se empezaran. Entonces pienso que es un concepto que se ha ido enriqueciendo a lo largo de la vida y que incluso en este momento, cuando aparece como el individuo, nos pensamos un poco en nosotras mismas que antes no se hacía, la paz también aparece como una parte espiritual, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse con nosotras mismas y con los otros y las otras, con otras miradas. O sea, yo creo que es un proceso que nos ha enseñado mucho a desprendernos. Eso es muy duro, pero es un proceso que se ha ido transformando y que nos va enseñando todo esto. Es una búsqueda, es una utopía para mí. Pues, brutal. Ahí nos pone un ingrediente más, Elisa, ¿no? También desde la perspectiva de las mayoras, cómo es eso y cómo cambia, y que seguramente hay mucho que aprender allí también desde esas experiencias, porque han visto todo un trasegar de un país hablando de paz, ¿no? Gracias. Luz, ¿querés contarnos de qué hablamos cuando hablamos de paz desde tu territorio? Nosotros en el territorio que es la zona rural, que es muy difícil hablar de la zona rural en estas épocas, porque queremos una paz con justicia social. Nosotros, la mayoría de las mujeres de nuestra organización, ya fuimos víctimas del conflicto armado y pensábamos y pensamos y seguimos soñando en tener algún día la paz. Desde la Escuela Feminista La Manada nosotros estamos haciendo talleres de formación política y de derechos humanos como mujeres rurales. Construir paz desde ese territorio, como dice la compañera, es difícil pero no imposible. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar primero como mujeres, nosotras como mujeres, mirándonos como mujeres, no como rivales, porque a veces entre nosotras mismas nos miramos como rivales. Entonces empezar a sanar esos corazones, que es muy difícil decirlo, ya que uno fue víctima, y las heridas que quedan en nuestros corazones son muy grandes, pero nosotros seguimos en esta lucha como guerreras, paradas y firmes en el territorio, esperando una paz con una justicia social, sanando nuestros corazones primero, porque si yo
no doy ese amor, ni sano mi corazón, nunca voy a tener paz. Primero tener la paz interior mía para así mismo sembrarle al ramillete o a la organización a la cual nosotros hacemos parte y estamos formando, y de pronto haciendo que se cierren un poco, porque eso no se olvida, esas heridas que nos marcó la guerra. Justicia social y sanación, ¿no? Qué importante estas dos cosas que pones aquí sobre la mesa también, y ha inspirado a Nayibe para poner su palabra también frente al tema de la paz. Dale, Nayibe. Bueno, a mí... Levantémoslo cuando vayamos a rotarlo para que... En este momento que habló nuestra compañera, recordé que en Miranda hay algunas mujeres que no están en paz en este momento porque en el Catatumbo han perdido sus hijos y no han podido ir allá hasta ese lugar a traer a sus jóvenes que no pasan de 13 o 14 años para darle su santa sepultura en el municipio de Miranda. Entonces yo hablaría de paz para estas mujeres si el Estado se comprometiera a que esos jóvenes que se fueron inconscientes, porque para mí no fueron conscientes de irse por allá, los trajeran hasta nuestro municipio, y esas madres que están llorando a sus hijos porque ni siquiera los han podido ver, los puedan enterrar en su municipio y darles su santa sepultura y poderlos llorar. Gracias, Nayi. Importante también para hablar del contexto actual en el que estamos. Elisa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz? Bueno, esa pregunta me recuerda, pues voy a irme un poco para atrás, cuando empezamos a hacer los encuentros de mujeres excombatientes de la insurgencia de los años 90, que se creó este colectivo a nivel nacional, donde hicimos unos encuentros más o menos a partir del 2000, donde nos encontrábamos mujeres de todas las partes del país. O sea, se hizo un tejido para localizarnos, porque pues en la insurgencia teníamos nombres supuestos, ¿cierto? El nombre de digamos, con el que se estaba allá. Y fue muy interesante porque logramos reunirnos 100, 200, hicimos 3, 4 encuentros, y previo a esos encuentros hicimos unos talleres entre las, por ejemplo, aquí en el valle, las del valle, en la costa, las de la costa, y esa era una pregunta: ¿qué es para ti la paz? ¿Sí? Y entonces allí surgían todas esas cosas que se traen aquí, o sea, lo de es un país más digno, ¿sí? De unas condiciones más dignas, pero las mujeres también que veníamos de la lucha en armas, traíamos también pues tanto alegrías como dolores, ¿cierto? También como vacíos, y siempre en esos encuentros las nuevas que llegaban decían: ¿por qué no me habían invitado antes? Porque era como esa necesidad de reencontrarnos y compartir qué había pasado después de la dejación, ¿sí? Porque de alguna manera fueron procesos muy, muy solitarios, que es un poco diferente a lo que ha pasado con los acuerdos con las mujeres de las FARC. Los procesos nuestros fueron de esa reincorporación, o como, bueno, ese insertarse de nuevo a esa vida civil muy en solitarias, ¿sí? Entonces esa red nos permitió juntarnos, mirar cómo estábamos, si estábamos trabajando, si no, si habíamos logrado estudiar o no, como todas esas condiciones que teníamos las mujeres que habíamos salido, y de diferentes organizaciones, no solo del EM, sino también del PRT, del Quintín Lame, del EPL, ¿sí? De la Corriente de Renovación Socialista, que son todos acuerdos del 90. Incluso habían algunas compañeras de FARC pues que habían estado en la cárcel y habían salido, y también ellas aportaron, digamos, un ingrediente también muy importante en ese tejido, ¿sí? Pero hay algo, Elisa también lo decía ahora, el tema de la espiritualidad, de cómo empezamos a reflexionar sobre las vivencias que habíamos tenido en la guerra, ¿cierto?, y lo que estábamos viviendo ahora, y encontrábamos que para la mayoría de las mujeres que habíamos estado en armas, digamos, no era fácil presentarse en una reunión y decir: es que yo estuve, porque sigue existiendo
el estigma, o sea, y en esa época con mayor fuerza. Entonces, ese tejido nos logró sustentar mucho y también plantearnos que la paz es poder también que las mujeres, ¿sí?, seamos tenidas en cuenta, que las mujeres hemos aportado muchísimo en la historia del país, en las diferentes situaciones, como decían las compañeras, ahí donde estamos las mujeres, estamos haciendo procesos, estamos sustentando, ¿cierto?, procesos, estamos apoyando, estamos haciendo. Entonces, creo que es muy importante eso, cómo la paz siempre ha sido un concepto que hemos estado manejando, que de pronto, como decía Elisa ahora, no es solo la dejación de armas, no puede ser solo eso, porque está demostrado que no es solo eso, o sea, es las transformaciones, es la vida en los territorios, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, son los jóvenes que hoy en día hacen parte de uno u otro grupo, como Nayibe nos ha dicho muchas veces, bueno, en una familia a veces hay uno de un grupo, de otro grupo, también del ejército, y entonces para esa familia, o sea, son nuestros jóvenes los que se están matando. Entonces la paz es que esos jóvenes, esos muchachos y muchachas tengan la posibilidad, tengan la oportunidad, ¿sí?, tengan la oportunidad de tener una vida diferente y no tener que llegar a emprender esos otros caminos. ¿Quieres poner algo ahora? Estoy ahí tentada. No, si no, todo bien. Ahí contarles que es muy interesante toda esta perspectiva que ponen, justo porque la forma en la que arrancan Nayibe y Olga y el programa hoy es diciendo la importancia que ha tenido como esa convergencia de entendernos desde mujeres víctimas, mujeres firmantes, ¿no? Y todos los procesos que han levantado y que están sosteniendo un poco de vida digna, esperanzadora de alguna forma también en los territorios, este encuentro de mujeres también. Ahorita, como estamos como muy acotadas de tiempo, voy a quitar un par de preguntas, pero sí, como algunas se las mandé, si sienten que lo tienen ahí en el tintero y lo quieren mencionar de una, pero es que quisiera ir como a un par puntuales. Bueno, aprovechando que estamos en pregrabado, voy a hacer una pausa para hacerles la consulta de si todo bien con que tenemos registro de foto y de video, que Manuel un poco viene para eso. ¿Estamos tranqui con registro de foto y de video? ¿Sí? Se vale decir no, pero sí, listo. Emma, que todo bien. Listo, entonces, voy a hacer como un junte aquí 2 preguntas que les tenía, y era que nos puedan contar un poco qué espacios de diálogos y mesas hay en sus territorios, si los hay, también que nos cuenten cómo están viendo ustedes esa lectura desde lo que hacen y como mujeres también de esos espacios de diálogos y las mesas en los territorios, y cómo ha sido la participación de sus organizaciones y de ustedes como mujeres, que ahí también le pediría un poco a la Celisa que nos cuenten desde ese trasegar que han tenido, ¿no? También frente a los acuerdos desde 2016, qué lectura política hacen también de la participación de las mujeres en estos espacios. ¿Quieres arrancar, Luz? De una. Pues nosotros en el territorio tenemos las escuelas de formación políticas feministas, que eso nos hace el acompañamiento, la escuela de la manada de Cali. Y ahí hablamos todo lo de los procesos de los derechos como mujeres, al igual que cómo vamos a hacer para tener un país en paz. Nosotros ahí en esos eventos hacemos siempre las canelazos, las juntanzas con más organizaciones de la zona rural, y ahí hacemos todos los conversatorios de los procesos de paz y de la situación que aún se vive, ¿no? De qué manera podemos nosotros aportarle y ayudarle al país para que estos grupos armados de pronto dejen las armas y no haya más violencia en el territorio. También por la administración municipal, hago parte del consejo municipal, y también se están haciendo unas mesas para, siempre lo he dicho y lo manifiesto, la paz no se construye
la paz no se construye de un escritorio, la paz se construye desde el territorio. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Entonces nosotros hemos hecho como la invitación a la institucionalidad a que vamos, es a las veredas. Estamos haciendo los grupos interveredales, que eso ayuda a de pronto a tener más juntanza entre las comunidades de varias veredas donde hay conflicto, que es la parte y la zona alta del municipio de Sevilla. Ese proceso lo viene haciendo la alcaldía municipal, que pues en estos momentos está muy empeñado en hacer los procesos con el consejo desde los territorios, con las organizaciones campesinas de mujeres. Voy a empatarte con una pregunta, Luz Helena, y luego vamos con las listas. Como en una situación hipotética, digamos, ¿qué pasaría si, un poco es la premisa ahí, si tu organización fuera designada para organizar una mesa de diálogo que ayude a consolidar la paz en tu territorio, en Sevilla, ¿no? ¿Qué actores crees que sería importante invitar y cuáles serían algunas de las propuestas que habría que tener en esa mesa? ¿De qué se tendría que hablar? ¿Cómo podría ser esa ruta? ¿Cómo sería ese espacio para consolidar la paz en tu territorio? Pues nosotros lo hablamos como mujeres, ¿no? El respeto primero a la vida de la mujer, porque yo pienso que, como lo decía allí en un escrito que miraba, que la paz no nos cueste la vida, ¿no? Mientras nosotros estamos luchando por tener una paz, a veces nos las quitan. Y a veces a las personas que llamamos a esos procesos de paz son las que tenemos, o que estos grupos a veces tienen más como en la mira para asesinarlas. Entonces yo pienso que sería el diálogo de llamarlos a ellos. Déjenos trabajar, déjenos en el territorio, y construyamos la paz desde ustedes con sus armas y nosotros con nuestra agricultura, porque es una forma de nosotros hacer un diálogo con ellos, mientras ellos están en el territorio de pronto sembrando terror, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros, y de pronto despojando a nuestras compañeras o a nosotros mismos de los territorios, no solamente porque ellos vayan y nos manifiesten, ¿no? Porque a veces no pasa, pero con el hecho que ya, por ejemplo, fuimos la mayoría víctimas, con el hecho de ver un grupo armado, nosotros sentimos temor, y a veces sentimos esa valentía también de hacer lo que dice usted, Erika, ir a donde ellos, venga, dialoguemos, queremos vivir en paz, ya vivimos una vez, no queremos que esto se repita en nosotros. Sí lo hemos pensado en varias veces y hemos estado haciendo, porque ya lo hicimos con el CDR, en una vereda que es de la parte de Bugala Grande. Ellos hicieron acompañamiento con la escuela del CDR, salimos con unas banderitas blancas, un grupo de mujeres y hombres diciendo que queríamos paz en el territorio, y pues para la gloria de Dios estuvo un poquito calmado. Ahorita volvemos a tener el mismo problema de violencia, pero en ese entonces sí se pudo vivir, no mucho tiempo, pero sí más o menos aproximadamente un año que tuvimos una tranquilidad en el territorio. Lo hicimos en compañía del CDR, nos fuimos unos a pie, otros en moto, hasta el sitio donde nosotros más o menos sabíamos que ellos nos miraban, porque no hablamos con ellos, pero sí hubo forma de que ellos nos miraran y que nosotros queríamos era una paz y querer en el territorio construir paz desde allá, ¿no? Con las comunidades. Pero sí lo hemos intentado, inclusive lo estamos pensando, volverlo a hacer, de subir a la montaña y hablar con ellos. Muchas gracias, Luz Helena, por también visibilizar esas propuestas y apuestas que salen también desde las organizaciones. A las Elisas, ¿cómo ven un poco en qué estamos en estos momentos con los diálogos, con las mesas de diálogos? ¿Cuál es la lectura que tienen y cómo están viendo la participación, y que nos puedan hacer de pronto entre su trasegar un contexto y un recorrido de cómo ven que se han transformado y qué es lo que está faltando también? Bueno, en primer lugar ha habido distintos acercamientos desde las mujeres a los acuerdos de paz. Diríamos que en los de los 90 fue muy importante la participación de las mujeres desde afuera,
porque exactamente en las discusiones de los acuerdos no hubo casi mujeres, o no hubo. O sea, no, ni este fue un tema planteado como importante. Creo que se reflejó un poco y también con las mujeres haciendo tareas desde las márgenes, podría decirse, se lograron incorporar algunos elementos a la Constitución que terminó siendo aprobada, o sea, en la del 91, que es un gran aporte, digamos, desde los acuerdos de paz a las transformaciones en este país. Una Constitución que viene siendo mutilada y transformada, pero que fue un gran paso adelante, y que las mujeres organizadas en combos lograron como incidir, porque había que incidir desde afuera, ¿no? Adentro no hubo casi mujeres electas, pero entonces se hicieron lo que tenía mucho empuje en ese momento, que era el famoso lobby, para lograr que las leyes se aprobaran. Creo que se ha ganado en términos de que hay muchas mujeres ya que hacen presencia activa en estos espacios de legislación y pueden plantearlas ellas mismas. En ese tiempo no se hacía. Luego, hacia el 2016, creo que hicimos un intento desde la organización, con un grupo de mujeres. Estuvimos en La Habana en un encuentro con las mujeres de las FARC, desde organizaciones de distintos grupos armados del mundo que habían hecho la paz. Y fue un encuentro muy hermoso, pero que luego se intentó replicar aquí cuando ya llegaron las mujeres. Recuerdo que nosotras fuimos en el Cauca, a Buenos Aires, en un campamento que había allí, en una de estas unidades que ya habían armado. Hablamos con ellas contándoles la experiencia de lo que significa ser mujeres en estas organizaciones, aunque ellas quizá habían adelantado un poco más el trabajo, y de la importancia de agruparnos y de tener propuestas claras. Sin embargo, ese fue un proceso que rápidamente se paró porque hubo mucha represión y realmente toda la gente salió de ese sitio. Y digamos que en el 2016 se pudo hacer un acuerdo acompañado con las mujeres, que también jugó un papel muy importante, todas las mujeres de la sociedad civil que presionaron para que se incorporara un capítulo específico de mujeres y además que tuviera el acuerdo un eje transversal de lo de mujer y género. Pero cuando se hacen las evaluaciones se encuentra que son los más atrasados, el que tiene que ver con el enfoque de género y el que tiene que ver con el enfoque de etnias. O sea, de los acuerdos de paz, si bien han sido atrasados, robados, todo lo que se quiera decir, es justo el tema de mujer y el tema étnico los que tienen menos avance dentro de las propuestas que se plantearon. Entonces, eso nos llama mucho la atención para poder pensarnos un poco más allá en términos de cómo es un patriarcado y es un capital, digamos, el capitalismo lo que tiene esta incidencia en relación con la ausencia de las mujeres. O sea, por más que luchemos y no hacemos una lucha paralela a la transformación de la sociedad en otro tipo de sociedad, una distinta, o sea, yo creo que no tenemos nombre en este momento. Las ecofeministas hablan de una búsqueda de una sociedad más acorde con la naturaleza, que es uno de los componentes, es decir, pero sí necesitamos una sociedad distinta, donde el capital, creo que todas lo estamos viendo alrededor de lo que sucede en este momento en Estados Unidos, como de los más grandes detentadores de poder y de manejo del mundo. Entonces tenemos que incorporar eso en la lucha, o sea, cada vez la paz nos obliga a repensar las nuevas cosas, porque es que pareciera que no tiene fin. O sea, lo que decían las compañeras, volver otra vez a hablar con los grupos armados. ¿Cuántos años llevamos en esas? ¿Qué hay detrás de esos grupos para que estos no se terminen? O sea, ¿qué es lo que los alimenta de manera permanente? Y nuestra angustia crece también, o sea, ¿cuál es nuestra tarea y cómo nos transformamos para poder avanzar? Y me parece también importante lo que planteaban, de avanzar en el proceso del reconocimiento entre mujeres. Es un aprendizaje, o sea, hay un patriarcado que no nos permite hacer eso y que nos toca hacerlo a nosotras, empezando por nosotras mismas. Entonces, digamos que hasta allí lo que yo pienso de estos procesos de paz en relación con una consecución real de la paz.
Bueno, sí, definitivamente, mientras no se den unas transformaciones en los territorios, en el país en general, en el mundo, vamos a seguir anhelando esa paz que como que nunca llega, porque yo recuerdo en los primeros años, después de que se firmó el acuerdo del 2016, uno iba a los territorios y la gente decía que estaban tranquilos, ¿sí? Pero eso fueron unos meses y después empezaron a llegar, mira que están llegando unos personajes como raros, que están trayendo vicio. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasó con esos acuerdos que se firmaron en el 2016? Si el Estado hubiera hecho presencia en esos territorios como debió de hacerlo, ¿sí? Y no militarmente, sino con transformaciones para esos territorios, seguramente otro habría sido la historia. Por eso cuando hablamos de que en el gobierno de Duque se hizo trizas la paz, es porque no se hizo nada por la implementación. O sea, la plata de la paz se la robaron, bueno, todo eso que sabemos o que desde algunas orillas se ha planteado, desde otras no. Entonces una ve que es tan complejo el panorama en este país, por ejemplo, porque entonces antes era la guerrilla y ahora son una cantidad de grupos con los cuales es muy difícil conversar porque hay otros intereses de por medio, ¿cierto? No hay una ideología que uno diga, bueno, estos están luchando porque sea este país diferente, sino que hay otra cosa, y como decía Elena, el mínimo respeto a la vida, el respeto a los jóvenes, a los chicos y las chicas que se las llevan para ponerlos al servicio de esos grupos. Entonces, la participación de las mujeres siempre está, pero definitivamente tenemos que ir más allá, ¿no? Porque, como decía Lisa, este patriarcado es estructural y no nos permite y nos enfrenta entre nosotras, y nosotras podemos tener mujeres gobernando, ¿sí? Pero no es, o sea, la participación de las mujeres tampoco, si bien es una lucha es de que haya participación mitad y mitad, ¿sí? Que acá está planteado por lo menos 30 y 50, ni siquiera se da eso, pero también es qué es lo que defienden las mujeres que están en el poder, ¿sí? Que han logrado escalar ciertos cargos, digamos. Entonces también es eso, ¿no? ¿Cómo logramos? Y es muy complejo, y uno mira también hacia Palestina, que también eso es un dolor pues que tenemos todos los días también, y que uno se siente tan impotente de decir, bueno, están masacrando un pueblo, están haciendo un genocidio gigantesco y no pasa nada. O sea, todo el mundo sigue, los países, la OEA, la ONU, todo el mundo sigue como si nada y están masacrando un pueblo, ¿sí? Entonces, como dice Elisa, sí, es otra humanidad la que queremos, no otros paradigmas, no los que hoy en día nos rigen, porque es bastante complejo poder caminar con las incertidumbres, con las desapariciones, con las masacres, con todo lo que pasa en el día a día en los territorios. Muchas gracias, Elisa. Ahí tocaba, Elisa, un tema pues que es una de las preguntas que hemos planteado, y voy a volver a ella con Luz Elena, y es que también ahorita lo planteaban allí, Olga, es que hasta que no ocurran las transformaciones necesarias y esos cambios estructurales, será una paz muy frágil, ¿no? Entonces, que nos puedas contar un poco desde Sevilla, desde tu territorio, desde lo que han caminado, cuáles son esas necesarias transformaciones estructurales en el territorio para que de verdad se pueda consolidar como una paz estable. Pues yo pienso que desde el territorio, como siempre lo hemos hablado todas las compañeras, la oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes de la zona rural no se están amañando y no quieren saber del campo porque no hay oportunidades ni de estudio, ni laborales, ni nada. Ese sería un punto desde ahí. Y de pronto más desarrollo. No de pronto en proyectos, porque nosotros pensamos que la paz se construye con la plata solamente, no. Yo pienso que transformar a la humanidad, a que nos miremos como personas, no como enemigos,
porque muchas veces en el territorio uno lo mira que nosotros trabajamos y cuando ya trabajamos tanto y tenemos una forma de vivir como en paz, como en armonía, no falta el que venga y diga, mira, ese tipo, o sea, con el problema de las extorsiones, yo pienso que más seguridad para nosotros, asimismo, empoderarnos más en el territorio, porque es que nos está pasando a nosotros en la zona rural. Nosotros no queremos trabajar. Y como dicen las compañeras, hay que hacer transformaciones, pero transformaciones desde la institucionalidad. Leyes que nos cumplan, no que sean de papel, porque hay muchas normas y leyes, pero no son operantes. Igual que hay muchas instituciones, pero el campo es en totalmente abandono. Entonces yo pienso que las instituciones deben de comprometerse más con lo que prometen, porque lo decía la compañera Elisa con los firmantes, yo tengo compañeras que acudieron a este pacto de paz y dijeron, vivíamos mejor cuando éramos alzadas en armas que hoy que estamos en los procesos, porque no hay cumplimiento, no hay cumplimiento desde lo institucional. Igual nos pasa a nosotros los campesinos y a los jóvenes. Muchas veces nosotros con los jóvenes decimos, mire, es que van a haber estas capacitaciones, estudien, por favor, las universidades han abierto las puertas, pero ellos dicen, ¿para qué estudiamos si no hay oportunidad de trabajo? Entonces son cosas que desde ahí, ¿por qué lo digo yo? Porque hay gente pensionada y yo pienso que desde ahí tiene que empezar el gobierno a hacer una depuración. Hay muchos jóvenes capaces de ser formadores en la parte educativa, pero los señores maestros de 60 años, 70 años no aflojan los empleos, no aflojan sus trabajos con 2 o 3 pensiones y siguen ahí. Entonces yo pienso que, ¿por qué no darle la oportunidad a la juventud que está preparada, que viene un joven a enseñar descansado? Pero yo pienso que desde ahí, desde que nosotros como sociedad lo empecemos a mirar, que los jóvenes también deben de tener las oportunidades para lo que ellos estudian, no hay nada, porque lo digo, la gente pensionada no quiere aflojar los trabajos, quieren 2 y 3 pensiones, mientras nuestros jóvenes no tienen oportunidades de trabajo. Entonces yo pienso que más oportunidad para la juventud, para que ellos se empoderen y desde ahí empezamos a construir una paz, porque nuestros jóvenes están perdiendo y los que nos están perdiendo nos los están matando, porque es mucha la cantidad de jóvenes que mueren día tras día. Primero porque a veces no tienen en qué ocupar su tiempo, a veces no hay un espacio de deportivo, entonces ¿en qué se dedican? A las drogas o a conseguir la plata fácil vendiendo vicio o a veces en el sicariato. Entonces desde ahí yo pienso que hacer escuelas, nosotros con el Ministerio del Interior salimos favorecidos, que es que con el decreto 660, protección y autoprotección de la mujer rural, y pensamos en un proyecto de una escuela de formación técnica agropecuaria para nuestras jóvenes y en alfabetización al adulto mayor, ya que hay muchas personas que son analfabetas y yo pienso que nunca es tarde para uno ser alguien en la vida y para uno estudiar. Que bueno, hay varios temas, ¿no? También de justo, bueno, esto de que ponías ahorita de las varias pensiones, también muchas personas adultas, ¿no? También sin poder incluso pensionarse y trabajando también y también, ¿no? Es como un poco el panorama de cómo nos atendemos entre todas, nos miramos todas como sociedad, nos preguntamos por el papel que juega también cada quien y cómo podemos reconocer la dignidad también de cada una de las poblaciones que hacemos parte de la sociedad. Quería preguntarle un poco ahorita a las Elisas frente a esta pregunta hipotética que les mandaba y es con la lectura que tienen ustedes ahorita de la propuesta de la paz total, ¿no? De lo que está significando y cómo se está llevando desde la experiencia que ustedes tienen, si digamos la organización de ustedes fuera designada para organizar una mesa de diálogo para pensarse en consolidar esa paz,
¿qué actores invitarían? ¿Cuáles serían algunas de las propuestas de la ruta que debería tener, ¿no? De eso que ustedes han aprendido y que están pudiendo analizar en estos momentos, ¿cómo podría ser un espacio de diálogo que ustedes como organización armarían y propondrían pues ahí cómo organizar? Pequeña tarea. Sí, ahí les suelto ese chicharrón. Bueno, como hay muchas búsquedas que uno conoce y otras que no, o sea, en términos de la búsqueda de la paz total hay cosas que son abiertas, pero hay otras que siguen siendo muy cerradas por la particularidad de los actores que están sentados en una mesa, o sea, son ampones, yo creo, ¿no? Porque ya digamos que lo que hay de por medio es un negocio grande de drogas y de todo lo que va apareciendo, todo de intercambio, de contrabando, de todo lo que va apareciendo y que es lo que alimenta la guerra. Digamos que por fuera de las mesas debería haber mucha divulgación y mucho formación en relación con lo que se busca con este tipo de acuerdos, porque no lo hay, o sea, falta mucha formación y mucha divulgación para una sociedad en general. Eso debería ser una tarea digamos, uno podría decir con muchos de los ministerios y además también con muchas de lo institucional a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, porque juegan un papel importante de transmisión de información que no la hacen nunca. O sea, en la mesa se pueden sentar los más duros a discutir, pero en la sociedad eso no está repercutiendo. Entonces, ¿cómo llamar a que esto se convierta en una forma de comunicación continua? Educación debería estar jugando papeles muy importantes en términos de la transformación, y es muy poco lo que hacen. Hay un ministerio, hay recursos, o sea, pero en términos de las transformaciones reales, de cambiar los enfoques, de que profesores, docentes, directivos se comprometan desde su accionar a incorporar enfoque de género, a incorporar el tema del no racismo, a incorporar la paz y cómo hacerla, incorporar todos estos temas es muy difícil, o sea, sigue habiendo como una división. Entonces, pienso que los primeros invitados deberían ser esta institucionalidad para que permee, digamos, el resto, y haya también una preocupación por el tema, porque parece que el tema es de otros, es de esos de Buenaventura que tienen el lío allá, son esos de Sevilla que tienen, es por allá en el monte, o sea, no, eso nos está afectando la continuidad de la vida en el país. Y digamos que ojalá también las organizaciones se comprometieran mucho más, digamos que es un cambio de país muy duro, porque es que venimos acostumbrados a una manera de hacer de casi de 200, yo no sé cuántos años, hasta un nuevo gobierno que intenta hacer cambios, pero no lo va a lograr. O sea, en 4 años es muy difícil y necesitamos una continuidad, no tanto de gobierno y también de las ideas que van a seguir transformando. Entonces es un proceso de nuevo, cada vez se nos vuelve de mediano y largo plazo, pero tendría que tener, pensamos que ha tenido un inicio, es decir, yo confío y pues yo me declaro siempre una petrista furibunda, o sea, yo no discuto eso, pero además pienso que hay que hacer mucho más, o sea, no es Petro, es toda una mirada que habría que hacer, es transformaciones incluso en las personas que han accedido al poder y que vienen con vicios también, o sea, lo que se plantea de manera permanente, pero es un proceso, o sea, entender también que estamos en un proceso. Entonces, ¿cómo formarnos para ese proceso? Porque la paz tiene que convocar mucho más, no puede seguir siendo conversas de unos cuantos, y creo que es lo que no se ha podido avanzar. En algún momento el ELN lo planteó como la gran iniciativa, ¿cierto?, de hacer esas discusiones por todo el país, pero luego hicieron algunas y hasta ahí llegó. Entonces, para mí sería eso, es decir, como toda una sociedad define que eso es lo que quiere y trabaja por esto, pero con información. Pienso esto. Que ahí, Elisa, señala algo que hemos hablado como en otras mesas de radio cuando estamos hablando de la paz y qué es lo que nos falta, y es a traer a mención de nuevo el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación en estos momentos en el país?
y por qué la disputa está siendo tan severa frente incluso a incluir los informes de la Comisión de la Verdad, ¿no? En los programas de educación. Entonces, si hay una disputa desde el Ministerio de Educación, que no, la derecha no estaría poniendo tanto freno ahí, ¿no? Si hay algo importante que juega el Ministerio de Educación para poder consolidar estos procesos de paz. Elisa, ¿querías agregar frente a esta pregunta cómo hacer estos procesos? Bueno, yo creo que Elisa ha dicho algo pues que es con lo cual estoy completamente de acuerdo, y es el tema de la información. Recuerdo que cuando se firmaron los acuerdos del 2016, en los diálogos se dijo que el Estado iba a repartir los acuerdos, iba a difundir entre las comunidades, y eso nunca se hizo. O sea, a algunas organizaciones, a algunos pequeños sectores nos llegaron las cartillitas, pero uno no veía que la gente estuviera manejando. O sea, hoy en día todavía muchas personas no saben qué fue lo que se firmó en esa época, ¿sí? No saben, y ya han pasado tantos años. Entonces, como dice Elisa, si no hay también, o sea, si no logramos que en general la población esté como con ese tema en la cabeza, no es posible, porque seguirán siendo unas cosas muy aisladas, ¿sí? Entonces, definitivamente el tema y el de los medios de comunicación, o sea, cómo lograr que quienes manejan los medios de información, sabemos que los grandes medios de información o los grandes medios de difusión o de desinformación responden a determinados intereses que están, pues, que siguen queriendo mantener unas condiciones específicas en este país, pero hay otros medios. O sea, hoy en día hay una cantidad de medios alternativos que gracias a esos también, digamos, hemos logrado medianamente también darnos cuenta de la otra cara de la noticia, pero hace todavía falta mucho más en ese sentido. Cómo se acomete desde el mismo Estado esa información. Lo que decía Lisa es que las mesas se quedan por allá. O sea, no sabemos qué es lo que están hablando en Buenaventura, salen algunas noticias, y que la población esté presente también en esos diálogos. Uno, cuando las compañeras hablan de los jóvenes y las madres en los territorios, ¿cierto?, esas personas deberían estar allí. O sea, cómo en esos diálogos, por ejemplo, en Buenaventura, además de los grupos y de la institucionalidad, también está presente pues la gente del territorio, las madres y los jóvenes que están viviendo las situaciones, porque saben específicamente cómo es que se vive, y no es lo mismo en Buenaventura que en otro lado, ¿sí? Entonces tienen que ser pues como muy aterrizadas, que de eso hemos estado hablando mucho. O sea, cuál es el territorio específico y cuál es la población que tiene que estar allí, para que sean realmente digamos, que lo que salga de allí sea realmente operativo, como decía Elena, que realmente se traduzca en lo que ese territorio necesita, no otro territorio. Allí necesitamos esto. Entonces, es muy importante también las mesas territoriales, locales, ¿cierto? O sea, todos estas alcaldías, pienso que así en determinadas zonas está más fuerte el conflicto. En todos los municipios hay conflictos. Aquí en Cali hay conflictos fuertes con los jóvenes, y aquí no está pasando nada con eso. Entonces es cómo lograr que hagamos toda la sociedad, realmente tengamos en la cabeza la mirada de que la paz no es solamente, las mesas de diálogo no son solamente los actores armados con la institucionalidad. Tenemos que participar la sociedad, si no, no va a pasar nada. Van a deponer unas armas, van a salir otros grupos, las condiciones siguen estando lo mismo, o sea, las oportunidades, si no se transforman las condiciones del territorio, pues seguimos repitiendo la historia. Bueno, y ya para ir terminando, porque sabemos que algunas tienen que volver a territorio y demás, entonces hacerles la pregunta frente a las iniciativas de paz desde los territorios. ¿Qué proponen y qué caminan desde sus organizaciones para la construcción de esa paz
con quiénes las están construyendo y con quiénes creen que se debería construir. Allá Luz Helena nos dio un esbozo también desde lo que se está haciendo en Sevilla, pero como podamos profundizar y lo que creas que se queda en el tintero frente a esta conversa de mujeres en su andar. Iniciativas y un poco que nos puedas decir qué se queda en ese tintero. Como lo dije anteriormente, yo pienso que el compromiso es desde las comunidades con las instituciones y en especialmente la parte del ministerio, de los ministerios, como es el Interior y el Ministerio de Educación. Pienso que desde ahí nosotros tenemos que empezar a comprometerlos a ellos, porque es que ellos cuando nos traen a las conversatorios o a las reuniones de ellos como ministerios o como instituciones, ellos hablan hermoso, pero nada de lo que ellos dicen se ha cumplido. Entonces yo pienso que haya una ley o una norma para que los obligue a que esto que se dice para construir una paz no es venir a Cali y hacer una reunión y hablar, no, es empezar a hacer efectivo lo que se habla y hacer operantes en el territorio, porque por ejemplo con Sevilla ya vemos varias organizaciones que hacemos parte del Consejo Municipal y nos vamos a empoderar de que todo lo que el alcalde dijo se cumpla. Ya estamos haciendo como un tejido de mujeres, tanto rurales como de la zona urbana y jóvenes, donde dijimos, es que esto nunca ha funcionado como Consejo Municipal, pero hoy por hoy sí queremos una paz con justicia social. ¿Y cómo la transformamos? Desde aquí, alcalde, con usted de la mano y con las instituciones a las que les compete esto. Gracias, Luz Helena. Las Elisas, ¿cuáles iniciativas? Con ellas ya sí abordamos. ¿Ah? Sí, es que ellas llegaron tempranillo. Las iniciativas, ¿con qué iniciativas para la construcción de paz están trabajando y con quiénes se está construyendo esa paz? Pues uno diría que a nivel local, que es donde estamos, hay muchas iniciativas y sobre todo varias que vienen desde hace rato, como unas mesas de paz, de diálogo, pero yo pienso que se mueve mucho a nivel de las universidades, o sea, yo no logro como entender un poco los acuerdos que hacen las secretarías de paz municipal y departamental, que en ambas hay, con las universidades, Javeriana, esto porque la discusión no sale, o sea, tú no ves que se lleve al territorio, sino que incluso a mí me aterra que hayan eventos de paz pagados por estas instituciones en la Universidad Javeriana, o sea, allá no accede la población, accede una población muy interesada y ya. Entonces, ¿cómo hacer que realmente la discusión se abra a otros espacios, que estas dos instancias que se supone tienen a su cargo esa apuesta de paz del municipio, que no es vivamos chévere ni queramos, es que todo se vuelve como pierde como toda esa dimensión que tiene la paz y se convierte o en una cosa muy académica, que es un poco lo que se convierte desde la Secretaría del Departamento, creo yo, o se convierte lo poco que he visto, porque no he visto mucho en la Secretaría del Municipio, en algo que es conciliémonos, querámonos, ¿no? Y yo pienso que tampoco, o sea, es un componente importante el reconciliarnos y querernos, pero tienen que haber acciones y tiene que haber que la gente empiece a incorporar también qué significa eso de la paz, o sea, que le dé la dimensión, que la apasione, o sea, porque uno habla de esto porque uno siente que, Dios mío, es un futuro, o sea, no es un cuento de que no nos matemos, no me atraquen. Entonces, ¿cómo poderle dar la dimensión para que haya un cambio grande? Y allí, por ejemplo, está muy amarrado, creo que es más lo que hacen las organizaciones por fuera de estos espacios, pero que muchas veces se quedan cortas con los recursos, porque cualquiera de estos temas implica que haya una buena cantidad de recursos que soporten a quienes están en ese proceso.
hacer este programa, por ejemplo. Es decir, todo implica un esfuerzo y un recurso. Entonces creo que allí sería como un llamado en términos de la institucionalidad, pues tal vez no le interese, ¿no? Es la otra posibilidad, pero se sigue haciendo el llamado. Sí. La exigencia también, Y ¿no? allá va gente que también debería hacer ese llamado. Uh-huh. Epa, ¿en qué está la red en estos momentos, Elisa? Bueno, a ver, realmente nosotras como red en estos momentos, digamos que no podemos decir, porque sería carreta, que tenemos una iniciativa de paz, ¿sí?, que esté transformando. Digamos que cada una en los espacios desde los que está, la mayoría sigue trabajando en función de eso, porque es un anhelo, ¿sí? Desde la parte ambiental, desde la parte en los barrios, la gente sigue trabajando en los barrios o en los territorios o en algunos poquitos pues que lograron de pronto en la parte agrícola o algo así, pero realmente muy pocos, hablo de los acuerdos de los 90, pero sí es un anhelo permanente, digamos, siempre que hay alguna oportunidad de plantear, de poner un granito de arena allí en esos espacios donde se esté tocando este tema, pues ahí estamos, ¿sí? En la medida que podemos estar, ahí estamos, ¿sí? Ese es como lo que... Y pues a nivel nacional lo mismo, ¿no? O sea, la red es una red, la red de mujeres excombatientes de la insurgencia, como se le llamó, de los años 90, pues en Barranquilla, en Medellín, en diferentes espacios, las mujeres están allí, ¿no? Haciendo cada una como desde sus espacios el pedacito, porque como decía al principio, fue una inserción o reincorporación, o como le queramos llamar, muy en solitario, pero ha sido, digamos, esa red, ese juntarnos, a pesar de que no tengamos en este momento una iniciativa como tal, sí ha logrado, digamos, fortalecer, ¿sí? Ha logrado fortalecer y lograr por lo menos que sigamos con ese anhelo de tener un país digno, una sociedad diferente, donde podamos salir tranquilas a la calle las mujeres, donde los jóvenes no sean llevados a espacios donde no quieren estar, ¿sí? Es como eso. Gracias, Elisa. Y el encuentro, ¿no? Ahí todavía se siguen encontrando ustedes también. Claro, nosotras nos encontramos todavía, no siempre para hacer algo, pero digamos que de alguna manera nos cuidamos, eso es algo que también hemos rescatado, y es ese tema de cómo ese habernos fortalecido, habernos encontrado nuevamente, nos ha permitido sostenernos, ¿sí? Cómo nos cuidamos entre nosotras, cómo depende, o sea, nosotras somos la mayoría mujeres ya de más de 60, 70, la mayoría sin pensión, la mayoría pues en unas condiciones no muy, digamos, favorables, pero sin embargo seguimos pensando que es posible, o sea, no perdemos la esperanza. Es muy difícil porque lastimosamente quienes siempre han detentado el poder no quieren que los demás, que el pueblo viva con unas condiciones mínimas dignas, pues, o sea, ellos no tienen problemas económicos, o sea, la mayoría de los que están diciendo que no a las reformas, que ni siquiera son reformas pues revolucionarias o muy, no, es que la gente trabaje de 8 a 6, que les paguen los dominicales, el tema de la reforma pensional, o sea, son cosas que ni siquiera son muy pues muy revolucionarias, son reales, es mínimas, son condiciones mínimas de dignidad. Entonces, pues sí, nosotras estamos allí donde creemos que podemos aportar. Sí, solo iba como a reafirmar lo que había dicho, que estaba pensando mucho que es un grupo de mujeres y creo que las de los 2016, hombres y mujeres,
no hubo nunca un apoyo psicosocial, o sea, es un cambio. Lo que la compañera dice que decía una mujer excombatiente de las FARC, estaba mejor allá, porque tenía un grupo, porque había un respaldo, o sea, esa carencia es muy dura, y eso es lo que dice Elisa, que lo hemos suplido en el grupo, o sea, seguimos teniendo un grupo, nos encontramos, hacemos el esfuerzo por hacer alguna fiesta, lo que sea para encontrarnos y para darnos ánimo, y siempre sentimos todo lo importante que es eso, porque es una historia compartida. Y lo otro que iba a decir es que a mí me duele mucho todo lo que le espera a la juventud, o sea, yo fui una joven con sueños, pero había otro momento histórico. Claro, ellos van a tener que vivir su momento histórico, pero es muy complicado, con los medios, con todo lo que implica un celular con 50.000 informaciones que no llevan a nada, ahora con lo de la inteligencia artificial, o sea, menos mal que fui joven hace muchos años. Alta conclusión ahí. Bueno, eso sería por mi lado todo, agradecerles un montón que saquen el tiempito para venir, sé que a cada quien le costaba lo suyo para llegar, para abrir estas conversas. También como que una conclusión que me llevó muy fuerte por la conversa que tuvimos con Nayibe, con Olga, lo que ustedes están poniendo, lo que habla Luz Helena de lo que significa el Junte de las Mujeres allá en Sevilla, y es definitivamente el poder que hay de encontrarnos nosotras, ¿no? De donde vengamos, como vengamos, con nuestras historias, con nuestros dolores, hay una fuerza ahí que es muy enorme, ¿no? De ese encuentro que tienen las mujeres, y que desde ahí pues hay sin duda alguna una de los andares de la paz, ¿no? Que era una de las cosas que compartíamos en los encuentros, ¿no? Es que las comunidades ya estamos andando la paz, porque es que si no sería insostenible la vida en los territorios, y ese sostener la vida en los territorios pasa por ese junte de mujeres. Entonces agradecerles también un montón sus luchas, sus juntes, seguirle apostando a encontrarse y a seguirlo dialogando todo el tiempo. ¿Tiene algo por ahí atorado que quiera agregar para cerrar el programa o también para despedirlo? Nada, agradecer el espacio y a Erika por el dinamismo que le imprime al programa. De verdad que reconozco sus capacidades para hacer este tipo de conversas. Y también decir que no lo dije al principio, que también hago parte de Corpo Mujer, sino que no estuve desde el principio. Toda esa trayectoria que Elisa tiene de todos esos años, pues yo no la tengo. Yo estoy hace poco tiempo, pero sí reconocer como todas esas experiencias, ¿no? Cómo juntarnos, y el llamado que hace Elisa de los jóvenes, o sea, cómo nos juntamos las mayoras, pero también las jóvenes, porque creo que allí hay unas posibilidades grandes, o sea, la experiencia nuestra y el dinamismo y esos otros ingredientes que las jóvenes o los jóvenes le ponen a los procesos hoy, es también una forma de sacar adelante los procesos, ¿sí? Porque hay cosas que una de pronto no manejamos, pero hoy en día hay otras cosas y otros ingredientes y otros contextos, lógicamente. Eso, muchas gracias, y a las compañeras también por estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue Mujeres en su Andar, desde Radio Bacana, la Corporación para el Desarrollo Regional. Pronto nos escucharemos en otro programa de La Paz en su Andar. Vamos a dejarles con la canción La Causa de Tormenta Violeta. Es escrita por mujeres firmantes del norte del Cauca, y pues la traigo a colación con todas estas conversas que estamos dando, porque también hay que entender que pues acá toda la sociedad venimos con una historia, que hay unos dolores también que son estructurales, y que es importante también comenzar a reconocernos también desde las humanidades. Selva encontré una vida nueva.
el amor de una familia, no volví a sentirme ajena. En el medio de la selva, que mi causa comprendieran, con cariño y esperanza nos batimos en la guerra. La injusticia y el destino abrazaron mi dolor, floreció en mí la revolución, con el corazón sediento, con las llagas en mis pies, escapando como el viento, vi en la lucha el renacer. Por las trochas se marcaron estas huellas en mi ser, y tatuadas también llevo cicatrices en mi piel. Los olores de la guerra, huele a bejuco, huele a niebla, huele a verdad, huele a miseria, huele al olor de una quimera. Río Yurumanguito, ¿entiendes? Tú me escondiste de la muerte. Cerro Azul, memoria inerme, en mi amanecerás por siempre. Por mi pueblo fui a la selva, por un mundo que entendiera que mi gente y que sus sueños se respetan, con el corazón sediento y con las llagas en mis pies, escapando como el viento, vi en la lucha el renacer. Por las trochas se marcaron estas huellas en mi ser, y tatuadas también llevo cicatrices. Les recordamos que este programa fue financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz. Las opiniones y planteamientos expresados no comprometen la posición del fondo.